Se acercan fechas de trascendente importancia religiosa, tradición y culturales. Este país las conmemora con particular empeño. Por eso se dice que las Navidades de Puerto Rico son las más largas del mundo. Nosotros sabemos que la materia prima de nuestro trabajo no se detiene ni siquiera en las festividades. Las informaciones continúan fluyendo y por eso nuestro receso no será absoluto. Haremos como hacen todos los medios noticiosos aquí y en otros lugares del mundo. Les ofreceremos un par de resúmenes de las informaciones que consideramos fueron las más importantes y que activaron nuestros 7 días en este año, 2019. El despido del supersecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, y los arrestos de la jefa de ACES, Ángela Ávila, y la supersecretaria de Educación, Julia Kelleher, entre otros, empezó a mostrarnos el hundimiento del gobierno de Ricardo Rosselló. De allí en adelante la caída sería sin fin, hasta la renuncia del gobernador y su exilio obligado a territorio de los Estados Unidos continentales. Así empezamos nuestra segunda parte de nuestra serie de resúmenes. Empecemos. La multitudinaria manifestación convocada por artistas terminó como el Rosario de la Aurora. La dieron por finalizada y la disolvieron con gases lacrimógenos. Dicen que los policías actuaron luego de recibir los disparos de fuegos artificiales. Pero mire usted y ponga mucha atención de dónde provienen estos fuegos de artificio. Que han lanzado hacia... Este asunto, dicen, lo investigará el FBI. Veremos. La boricua decora con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de maristas. Así se tributa a la convocatoria a la marcha de este miércoles pasado para exigir la renuncia del gobernador. Arranca pa'l carajo y vete lejos y denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo. Dicen que el secretario de la Gobernación, después de entregar su teléfono celular en justicia y de haber llorado porque ya no aguanta la presión ciudadana, su subsecretario, Eric Rolón, calculó la manifestación convocada por Residente, Bad Bunny y Ricky Martin, entre otros artistas, en 12,000 personas. Seguramente Rolón aprendió a contar con Kenneth McClintock, que era experto en chiquetear a las multitudes que repudian a los politicastros de todos los partidos. Pero mire, no. Yo lo vi con mis propios ojos y experiencia. Cerca de las 8 de la noche la gente seguía caminando desde el área de Miramar, Condado, para entrar a la isleta de San Juan. Previo a salir hacia la plaza del Quinto Centenario, algunos de los convocantes le dijeron algo a la multitud. They put down women. They put down the LGBT community. People with disabilities. Corruption. It is insane. We are tired. We can't take it anymore. Los huevos se le empiezan a poner a peseta al gobernador. El país está ingobernable y en estado de insurrección, y algunas instancias del Estado deben convencerlo que si el país quiere caminar, él debe dejarle el camino libre. El gallinero lo revolcaron los federales con los arrestos de 6 presuntos corruptos, donde sobresalían la supersecretaria de Educación, Julia Kelleher, y la directora de ACES, Ángela Ávila. Pero la guinda al pastel la puso lo que he llamado el Coquilix, el chat de Telegram de los 12 magníficos dirigidos por el GOBE. Por eso tuvo que interrumpir sus vacaciones, dejar a la primera dama y sus hijos en un crucero de Disney y él precipitarse al país, cuyo estado se desmorona. Seguramente uno de los últimos consejos de sus cuates fue pedir perdón. Quiero comenzar pidiendo perdón. La gente se empezó a enardecer. Unos pocos empezaron a protestar y fueron creciendo con la consigna que los une. Ricky renuncia. La soledad del GOBE probablemente le habla al oído y contrito, por lo menos en apariencia, se presentó en una iglesia evangélica a reanudar sus golpes de pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. Ah, y alguien le debió haber dicho, o él mismo se autoaconsejó, que la iglesia no podía ser ni de la señora Rolón ni del señor Fon. Debía oler a clase obrera, o quizá clase media baja. Pero hasta ahí. Mis primeras palabras son de perdón. Reconozco que he cometido errores. Luego del golpe, después de no saberse dónde está y qué hace el GOBE, este aparece en una emisora para una entrevista de diseño.
Allí también llegaron con ruido. Le prohibieron la entrada a dos panelistas de esa emisora, Jorge Colbert y la abogada de los Maldonado, Mayra López Mulero, y los gorilas zapatearon. Miren qué cosa, a un periodista de esa misma empresa. Este es mi. Hágame el favor y permítame pasar. Nadie sabe quién está aconsejando al gobernador. Lo cierto es que el tipo trabaja, parece, para el enemigo, porque lo hace hacer el ridículo, y que el poquito de credibilidad que le pudiera quedar se vaya al pozomuro. Esto fue hacer alares, a pedir perdón a uno de sus correligionarios que ofendió en el mentado chat de Telegram. Mientras esas culpas persiguen al gobe, el gentío se va agrandando alrededor de la fortaleza y la molestia por la corrupción, y lo sórdido e insultante de lo que se va conociendo del chat, que viene a retratar el alma de esos 12 elegidos, y que va creciendo. Es más, la vergüenza de que exista gobierno que maneje la cosa pública como lo dice el chat se empieza a repicar en otros lugares. En Nueva York, España, Miami, Boston, Calley, Mayagüez. Esto es como una primavera en pleno verano, hasta que aparecen los encontronazos entre los disgustados y avergonzados, con la fuerza de choque policial que protege al hombre que se va quedando solo. Vuelve a desaparecer el gobe y a crecer los disgustados y sigue la guerra de guerrilla urbana en las calles adoquinadas alrededor de la fortaleza. Pero no son solo las manifestaciones multitudinarias las que adquieren visibilidad. Mire lo que hacen estas tres señoras. Aportan su granito para provocar una solución al problema de corrupción y la falta de respeto y agresiones degradantes que mantenía el grupito íntimo del gobe y que manejaba el poder, como si fuera un juego de PlayStation. Mientras en el otro lado de la cancha, los secretarios que le quedan al gobernador parecen haber sido obligados a mostrar obsecuencia y humillación ante el poder. Aceptó sus disculpas y le concedo el perdón. Hasta su padre, don Pedro Rosselló, asume una defensa irrestricta de su hijo en una discusión callejera con una de sus vecinas, en un lugar que es blanquito, muy blanquito. Cualquiera no puede ser así un gobernador. Claro, tiene que tener talento, tiene que saber ética, moral, valores. ¿Qué pasó? Que lo tiene. Los tiene. Sí, lo tiene. Según lo que salió en ese chat, los tiene. Los tiene. Pero Porque usted los tiene. tú nunca has dicho palabras fuertes. Pero yo soy gobernadora del país. Y no me puedo ir sin poner un tantito así del ingenio creativo, cultural y popular. Dios te bendiga, Ricky. ¿Tienes un minuto para hablar del Señor? Tu padre será el Mesías, pero el Evangelio no te lo enseñó. Y como no lo quieres separar de tu empleo actual, agarra el bulto que hoy vamos para la escuela dominical. No nos dejan ni a los portones de tu casa llegar, pero en Juan 2:13-25 Jesús encabronado viró el templo para atrás por ladrones y corruptos como tú, que no tienen los cojones para estar en un puesto de esta magnitud. Hay talento y mucho más. Después de un cacofónico recuento de todo lo bueno que ha hecho por el país, a solo 7 minutos del Día de la Constitución, a las 11:53 de la noche de este 24 de julio, el gobernador Ricardo Rosselló dijo las palabras mágicas que esperaban cientos de miles. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador. Sin embargo, su renuncia no es inmediata. Efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Esto anula el proceso de residenciamiento que había iniciado la Cámara. El asunto pelú es si también neutraliza y convence a esos cientos de miles a dejar las calles y regresar a lo cotidiano de nuestras vidas. Quizá no sea así. Este pueblo despertó y tomó conciencia de lo que es capaz de hacer, y eso no se detiene ni con buenos deseos ni con besitos. Antes de llegar a esto, al estado insurreccional, se había pasado por varias etapas. Las imágenes de la concentración marcha que recorrieron el mundo son apabullantes. Remecen la conciencia a nivel internacional y retratan a un pueblo que ya nunca será como antes. Hay un cruce generacional, abuelos, padres e hijos, y también de clase. El obrero, el estudiante, el intelectual, el clase mediero y hasta los que estudian o estudiaron en colegios comparten el mismo grito. En Puerto Rico
No seguimos dictadores, Ricky, es tiempo de irte. Fuera, fuera. Ni la lluvia amainó el espíritu de lucha del pueblo que se ha insurreccionado. El gobernador, sabiendo lo que le venía para encima, se dio terreno, dobló el brazo y un día antes, en un mensaje, anunció que renunciaría a la reelección el 2020 y a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, el país, sí, porque es el país, no es un sector, al país hoy no le interesan las elecciones del 2020 ni quién es el jefe del PNP. Tenía muy claro su primer objetivo. Sí, después de lo que hicieron Residente y Bad Bunny, otros músicos que aquí en Puerto Rico tenemos, muchos y muy buenos, también aportan sus creaciones a lo que esta gente del poder hizo con el país, que resistió y resistió y resistió como borrego, hasta que en un momento dijo basta y echó a andar. La PES para los políticos puercos, la U para usted, gobernador cabrón. La T llegó porque es tiempo de la A pa' que arranques pa'l carajo. Ricky, renuncia, muévete, muévete. Pero es que la desvergüenza que una camarilla que siempre estuvo acostumbrada a hacer lo que le sale de los cojones, porque lo ampara el poder y el dinero, y siempre han encontrado cómo esquivar el bulto, en algún momento se encontraría con una situación concreta, con los que siempre aguantaron, y aguantaron, hasta que de nuevo, dicen basta y echan a andar, y lo demuestran. Miren qué imágenes más poderosas cuando dejan de gritar, y recuerdan a sus muertos que no debieron haber sido todos los que contamos si los que manejaban el poder hubiesen hecho su trabajo. Y los gritos de las consignas o los gritos del silencio que se han dejado ver prácticamente en todo rincón planetario, simplemente los honraremos solo con lo que los boricuas y amigos hicieron en el Grand Central Station en Nueva York. Además, el país, porque es el país, ha adoptado fórmulas que tuvieron éxito en otros lugares donde la represión impedía hacerlo en las calles, porque si lo hacían los mataban o los desaparecían. Pues armaron de una olla y un cucharón y mire, mejor digo escuche lo que produce. O como estos cacerolazos que suenan un poco avergonzados, pero nos demuestran que algo cambió para siempre en este país. Sí, son cacerolazos en el condado. O bajo el mar, donde también hay espacio para mostrar los cambios y el despertar de los niveles de conciencia. Hasta aquí hemos contado la historia sin los altibajos y conatos de violencia que se han registrado en todas estas movilizaciones. Ha habido encontronazos entre los manifestantes y los que protegen el poder y su entorno. No sabemos quiénes han iniciado esas confrontaciones. Podrá tener razón la policía o los manifestantes. Pero lo cierto es que en esos episodios, sin lugar a dudas, siguen creciendo en frecuencia e intensidad, porque así es la dinámica de los movimientos que revolucionan un orden establecido para hacer nacer uno nuevo. La gente lo advirtió, somos más y no tenemos miedo. A pesar que un policía en obvia oposición beligerante y provocativa les escribió, nosotros somos menos, pero tenemos gas. Los manifestantes fueron claros. Los seguiremos a cualquier lugar donde se vayan a esconder o planificar lo que sea. Así fue que encontraron al gobernador reunido con legisladores y funcionarios y alcaldes de su federación en Guaynabo. El gobe y algunos alcanzaron a salir. Otros quedaron atrapados hasta que la Guardia Pretoriana protegió su salida. La gente se está concentrando en todos los pueblos del país. No es solo San Juan. Mire Bayamón. El corillo del gobernador eran casi como la última cena, 12. Casi todos abandonaron el barco a las carreritas. Le quedaban dos incondicionales, el secretario y el subsecretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi y Eric Rolón. Pues Gerandi también se fue. Ahora el gobe estaba como el vaquero Woody de Toy Story, solito, viviendo y ejercitándose en el barrio donde su padre tiene una casa, Dorado Beach East.
Hasta allí también llegaron los manifestantes a hacerle oír la consigna, pero lo hicieron por la voz del Jíbaro Jiménez. A estas alturas esta revolución no tiene vuelta atrás. Si había alguien o algún sector que no se había integrado, los ciclistas no se lo hacen ver. Y desde España, mire, nos llega esto. Ricky, renuncia. Puñeta, escucha a tu pueblo. Ricky, renuncia. Los camioneros también entraban en esta ecuación y le dieron plazo al gobernador hasta hoy, jueves. Si no, el paro iba, en donde hasta hubiera podido escasear la gasolina. Con el anuncio del GOBE, ¿esto se mantendrá? Buena pregunta. Ya veremos. Lo cierto es que es histórico lo que ha sucedido y se estudiará en los libros de historia. No hay vuelta atrás. El país creció de golpe. El gobernador Ricardo Rosselló lo hizo de nuevo. Claro, ahora sin cámaras ni sonido. Usó el Twitter. Luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses de nuestro pueblo, he seleccionado al licenciado Pedro Pierluisi para llenar la vacante de secretario de Estado. Esto vendría a completar el ciclo de lo que anunció la semana pasada. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Para ocupar la Secretaría de Estado, Pedro Pierluisi debe ser confirmado por el Senado y algunos dicen que el tiburón está en la orilla buscando su presa y que esa confirmación nunca sucederá, porque el que se maneja como gobernador de facto es él. El problema con este asunto es que los que están en el círculo del poder siguen con sus guerras de tronos. Que si es Rivera Chat o Pierluisi, si es Pierluisi o el Tibu, o Wanda Vázquez, o Ricardo Rosselló, que retira su renuncia y ninguno se ha sentado a meditar. ¿Alguien le ha preguntado algo al más de 500.000 de manifestantes que se han tomado las calles? Cierto, el PNP ganó las elecciones de manera que el sustituto o sustituta del GOBE debe ser del PNP. Pero los que tumbaron el gobierno necesitan ser parte de esto y que los tomen en cuenta, de lo contrario, se podría perpetuar el caos. Desde que Ricardo Rosselló le puso hora y fecha a su salida de la gobernación, las convocatorias a concentrarse cambiaron de tono. El viejo San Juan está más tranquilo. La gente está llamando a que se acuda a la ciudad amurallada a auspiciar los comercios que han sufrido mermas en sus ventas en los últimos 15 días. La cultura, la música, el teatro, el baile se han adueñado del viejo San Juan. Las barreras policiales han disminuido ostensiblemente y San Juan retoma un ambiente más o menos rutinario. Aunque eso podría variar desde este viernes 2 de agosto a las 5 de la tarde, en que se va el gobernador Ricardo Rosselló y llega su sucesor o sucesora. Hablando de eso, las protestas esta semana se trasladaron a los alrededores del Departamento de Justicia, cuando empezó a sonar que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, podría ser la gobernadora reemplazante. Y por si faltaba alguien o algunos que protestaran y se sumaran a la exigencia de que el gobernador Ricardo Rosselló salga del panorama del país, mire, o más bien escuche lo que hacen todos estos bateristas en las afueras del Capitolio. Por su parte, en el centro de convenciones que lleva el nombre del padre del actual gobernador, Pedro Rosselló González, cerca de un centenar de personas se congregaron no solo para despedir a la primera dama, sino también para solicitar que Ricardo Rosselló no deje la gobernación el próximo 2 de agosto. No permitas que nuestro cordero salga de Puerto Rico. A Dios que nos ayude es lo único que podemos pedir, dijo una de las presentes en esa manifestación. En Puerto Rico no gobierna Bad Bunny, mencionó otras de las mujeres congregadas en ese sitio
y se le rindieron loas al gobernador renunciante, aunque la gente en las calles dice que Ricardo Rosselló no renunció. Lo tumbaron. Me perdona, pero él te establece que estaba cogiendo de pendejo a los suyos. Y usted estuvo ensayando que rompía todas las paredes. Esta manifestación de pueblo en apoyo al gobernador Ricardo Rosselló fue idea de la abogada motorizada, la abogada de Beatriz Rosselló, y quien también hubiera fungido como abogada del gobernador si éste enfrentaba un proceso de residenciamiento, Roxana Soto Aguilú. Esta abogada antes había sido censurada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico por incurrir en conflicto de intereses en la representación de un caso civil. Dios los cría, el diablo los junta. Ella va a estar frente al Centro de Convenciones de Puerto Rico hoy, en una manifestación llamada Paz para Puerto Rico. Ahora la compañera Sandra Rodríguez Coto sacó una ampliación de otras 100 páginas del chat, donde están el gobe y sus 11 joyitas íntimas. El lenguaje igual de insultante que retrata el alma, el espíritu y la ideología de los que nos gobernaban como en sus fincas. El gobe directamente le dice puta a Alexandra Lúgaro y mamabicho a Manuel Natal. También atacan, entre otros, a Limaris Suárez, Jay Fonseca, Jorge Molusco Pavón y la propia Sandra Rodríguez Coto. El señor Rafael Cerame, secretario de prensa de Pedro Rosselló cuando éste era gobernador, ahora contratista en comunicaciones con Ricardo Rosselló, será inmortalizado y recordado por las futuras generaciones como el hombre que se cagó en la isla. Asimismo se burlan de políticos y expolíticos como el convicto Jorge de Castrofón. Nuevamente se burlan de los muertos, en esta ocasión del artista Arnaldo Roche, y el gobe dijo que su correligionario, el representante Jorge Navarro, tiene una cara de juma épica. Ricardo Rosselló pidió perdón de todas formas, siempre con las cámaras de televisión encendidas. Dijo que no lo haría más, renunció a la presidencia del PNP y a ser candidato a la reelección en el 2020, y pensaba que se saldría con la suya y nos seguiría gobernando. Pero la gente en la calle ya tiene claro que con golpearse solamente el pecho un par de veces no bastaba y lo obligaron a renunciar. Ahora políticos y funcionarios quieren manejar esta crisis como si fuera un asunto solo de los partidos políticos y que entre ellos lo arreglarán dirimiendo el choque de trenes entre Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Chat en cuartos oscuros. Habrá que ver cómo reacciona la gente. Ya hay convocadas asambleas de pueblo para los que no puedan llegar a San Juan. Ya saben que pueden tumbar un gobierno y han decidido no dejar agarrarse de pendejos, como decían los 12 magníficos liderados por el gobernador Ricardo Rosselló en el bendito chat que retrató sus verdaderas caras e intereses. Los 7 días de todo el año nos han costado mucho esfuerzo y trabajo, pero también ha requerido inversión, incluso de nuestros ahorros de otros trabajos. Por eso, hacemos un pequeño alto en este resumen para unos mensajes de los que nos están ayudando a cuadrar la caja. Regresamos en breve. Gaby Mini Donas, la mejor dona del mundo. Gaby Mini Donas, Gaby Mini Donas, Gaby Mini Donas, Gaby Mini Donas.
Dicen que la nueva gobernadora sería como Pierluisi, Wanda la Breve, pero si nos dejamos llevar por lo que dijo en su mensaje de aceptación de la encomienda, se piensa quedar, ¿sabe? En los próximos días estaré convocando a los diversos sectores de la sociedad civil y partidos políticos, líderes comunitarios, empresariales, cívicos y religiosos, para escuchar directamente su sentir y conocer las aportaciones que tengan a bien presentar en beneficio de nuestro pueblo. Y así lo ha hecho saber en su primera ronda periodística. Y yo no soy política y no quiero ser política en ningún momento. Quiero gobernar y traerle a Puerto Rico el gobierno que se merece. El que se fue, Pedro el Breve, se fue igual que llegó, con un lenguaje elíptico en el que no quiere quedar mal con nadie. En medio de esta tormenta que hemos estado viviendo todos, me he puesto a tu disposición, ofreciéndote lo mejor de mí, para llevarnos a puerto seguro. No sé si Pierluisi está enajenado o no se ha dado cuenta que el país ha cambiado y las frases para la galería ya no sirven. Ya no se deja agarrar de zángano. Rápido la gente se dio cuenta que Pierluisi era igual a un Guaidó del Caribe. Aquel quiso ser presidente de Venezuela y así se proclamó. Pierluisi junto a Rosselló dieron un golpe de estado y les salió mal. Duró 4 días en la fortaleza. Pues estoy en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta y atender cualquier inquietud en cuanto a mi nombramiento. Pierluisi se fue en la clandestinidad, como juró. Pasó sin pena ni gloria, se inmoló como político y es un cadáver. Lo único que sacó fue información del gobierno que quizá ahora pueda vender a los mismos que lo contrataban antes. En la oscuridad se fue y en la semi-oscuridad llega la otra gobernadora que decía que no quiere ser gobernadora. Pierluisi me privó de la oportunidad de preguntarle si él y los círculos del poder se dan cuenta que ahora con razón nos pueden llamar gobierno bananero. Gobiernos que duran 4 días o en una semana tumbamos otro mediante un golpe de Estado. Y por ahí viene otro rapidito. Cuando Pierluisi juró como secretario de Estado sabía que en minutos juraría como gobernador. Y ese era el plan, y lo hicieron, pero quiso curarse en salud. Si no ratifican mi incumbencia, entonces la secretaria de Justicia, con quien yo me he comunicado, está en plena disposición de asumir el cargo de gobernador. Mire si lo tenían planeado. Pedro Pierluisi el viernes pasado, cerca de las 4 de la tarde, sale de la Cámara con la aprobación para ser secretario de Estado. El Senado ni lo ha escrutado ni ha aprobado. A las 5 y pico en la clandestinidad jura como gobernador. Pasa el fin de semana en la fortaleza y su discurso cambia. Ya no incluye dejar el cargo. Yo, como me caracteriza, voy a tener total apertura, voy a estar disponible para si los senadores tienen alguna duda, alguna inquietud, que se comuniquen conmigo. Ahora estoy en otra capacidad, claro está. Ahora soy gobernador. ¿Qué tendrá el agua y la comida y el aire de la fortaleza que se duerme solo 2 días en ella y se quieren quedar para siempre? Lo que sea es más adictivo que la cocaína. El poder. Escuché alto y claro decir al nuevo inquilino de esa mansión lo siguiente. Porque otra vez, ahora yo estoy ostentando el cargo de gobernador. No me lo contaron ni lo escuché de un portavoz. Lo escuché del propio Pedro Pierluisi en su conferencia de prensa que la debe haber visto el país completo, porque todos estábamos pendientes de cómo se iban desarrollando los acontecimientos de lo que algunos han llamado un golpe de Estado blando. En eso tienen que recordar que lo que estaba en curso era el proceso de consejo y consentimiento para mi nombramiento como secretario de Estado durante el receso. Pero es que yo ahora pasé a ser gobernador. Luego Pierluisi lo hace de nuevo. Otra conferencia de prensa llamada Las Apuradas y se cubre con lo que hay. En esta conferencia predomina de nuevo el lenguaje elíptico. Era como un discurso enviado al Tribunal Supremo que tenía el destino de Pierluisi en sus manos. Generaliza al punto que queda bien con todos. ¿Quién es enemigo de la paz? Pero claro, también está la responsabilidad del interlocutor, en este caso los periodistas, quienes deben traer al personaje a responder lo que doña Juanita y don Luis en Utuado quieren saber. Y si no lo hacen, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Siempre cuando uno entra en las redes o está pendiente de sondeo va a haber alguna oposición. Eso es así. El que tiene experiencia en el campo político sabe que eso es así. Pero el apoyo ha sido abrumador. Si el Senado me ratifica, seré gobernador hasta el 2020. Si el Senado no me ratifica, seré gobernador hasta el próximo miércoles, dijo. Si traiciona sus palabras, ¿qué es? Usurpación, monarquía hereditaria, coup d'état. En la otra esquina,
¿Qué esperará de la gente que se tomó las calles? Con Wanda Vázquez de gobernadora, se empiezan a mover de nuevo las cacerolas. Oigan, y el ungido por Dios, que siempre ha tenido la verdad agarrada por los cuernos, apareció y volvió a hablar. Suerte que su Dios se equivocó de nuevo, porque estaba aconsejando a Ricardo Rosselló a que retirara su renuncia y que permaneciera en el puesto. Renunciar así y dejar un vacío en un momento cuando se acercan aquí huracanes y no hay nadie en el lugar. Pero no se quedó ahí. Confesó que en la gobernación de Alejandro García Padilla se hacían orgías en la fortaleza. No presentó ninguna prueba, solo que su Dios le había hablado al oído. Los García Padilla, ex gobernador, y su esposa le contestaron al profeta que evangeliza de Puerto Rico al mundo. Yo hubiese ido más lejos en desenmascarar a ese mercader de la religión. Y Bad Bunny, Ricky Martin, que ahora esta mañana le dio con la iglesia, empieza a insultar. Y este otro, Calle 13. ¿Quiénes son ellos que no viven ni aquí? La calle Fortaleza en los últimos 30 días la han puesto a sí mismo, como una fortaleza. Vallas de cemento y plástico para cortar el libre flujo de la población. Policías de la fuerza de choque protegidos de pies a cabeza. Manifestantes que le quieren hacer saber al poder que no los quieren más. Pero en medio de ese ambiente de guerra, un cantor popular nos trae un bálsamo del que disfrutan los residentes de San Juan y los turistas, los internos y los extranjeros. Y aquí hay un mensajito y evidencias para el secretario de Seguridad, para el que dará la última gota de sangre por la democracia, y los gobernantes, que niegan que estén infiltrando personal civil para provocar. Véanlos. Miren lo que hacen cuando los reconocen y cómo son protegidos. Aún hay dudas que hay infiltrados. Porque van a proteger a manifestantes. Tenemos una nueva gobernadora que no sabemos hasta cuándo va a durar. Todo apunta a que la sucederá otra gobernadora, que sería la tercera en nuestra historia. Pero solo una elegida por voto popular. Los partidos políticos luchan por reconstruirse y quizá lo que más orgullo deja es que la gente, el pueblo, los trabajadores, los estudiantes, las comunidades se han dado cuenta de su fuerza. Y como decían las pinturitas del chat de Ricardo Rosselló, pero de diferente forma, ya no se dejan agarrar de pendejos. Ella ocupa el cargo porque yo hice valer la Constitución. Yo el Supremo se tituló la novela más importante del paraguayo Augusto Roa Bastos. Aquí en Puerto Rico, Tomás Rivera Chat, categóricamente dictatorial, también dice: Wanda Vázquez, soy gobernadora porque yo llevé el caso al tribunal. Él quiere poner en la gobernación a Jennifer González. Wanda Vázquez no quería la gobernación, pero parece que ha cambiado de parecer. Le tiende un ramo de olivo al tiburón, pero aclara: me voy a quedar. Asumí mi cargo como gobernadora de Puerto Rico con todo el compromiso de echar hacia adelante este país y de trabajar en unión a todos los sectores cívicos, sociales, políticos, para que podamos adelantar una agenda de gobierno y estabilidad, que es lo que requiere el pueblo puertorriqueño. Jennifer González abandona Washington y dice muy oronda: estoy lista para asumir las riendas de la gobernación inmediatamente. Yo creo que aquí tienen que haber cambios fundamentales en toda la estructura de gobierno, en todos los funcionarios de gabinete y en todos los contratos que tiene el gobierno de Puerto Rico. Claro, ni el tiburón ni Jennifer contaban con mi astucia, como hubiese dicho el Chapulín Colorado, y Wanda Vázquez empieza a hacer y decir cosas que dejan ver que ella no irá para ningún lado y que se quedará como gobernadora hasta el 2020. He trabajado con la necesidad, con la pobreza, con la desigualdad, con la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico, así que eso me ha permitido escuchar ese clamor de las manifestaciones donde querían ser escuchados, donde tenían una preocupación de la manera en que se estaba manejando el gobierno. Todas las movidas de Wanda Vázquez le van saliendo redonditas. El tiburón se tiene que ir mal adentro, no puede buscar nada en la orilla y la comisionada residente tiene que admitir: tenemos gobernadora y la vengo a invitar para que juntas vayamos a la capital federal a buscar lo que se nos debe. Quiero invitar a la gobernadora a que vayamos a la Casa Blanca y podamos trabajar, ¿verdad?, en equipo. Luego la gobernadora dio el puntapié inicial al año escolar visitando mi escuelita en Guaynabo, donde ella correteó cuando tenía 5 o 6 años de edad. Yo empecé como usted.
chiquita aquí en Ramón Marín. Caminaba a mi casa. También Wanda Vázquez se da cuenta que es una jugada astuta recibir y reconocer a los atletas que estuvieron en los Juegos Panamericanos en Lima 2019. ¿Quién se opone a los logros deportivos nacionales? Nadie. Así llega hasta el Comité Olímpico de Puerto Rico. Claro, el que fue su jefe, Ricardo Rosselló, en la semana antes de su huida, se dedicó a firmar leyes como loco, dar indultos a diestra y siniestra y repartir cerca de $100 millones entre los representados por sus panitas, como por ejemplo Ramón Rosario y Alfonso Orona. Es que si ya no voy a estar, déjenme darle una grasita para que sobrevivan. Ya lo vimos. No es que nosotros estemos libres de la corrupción. Para ser justos, la corrupción está bastante incrustada en nuestras personas e instituciones, pero nos quedamos chiquitos cuando se meten los estadounidenses y las instituciones de allá, como hemos comprobado con FEMA y sus funcionarios. Lo malo de este asunto es que Puerto Rico es golpeado 2 veces, por la naturaleza y por los estadounidenses de FEMA, que nos robaron el dinero para la reconstrucción y obligaron a que nos detuvieran el dinero que faltaba para terminar de ponernos de pie. Pero seguimos. Nos vemos en 7 días. Gracias por ver este episodio y por apoyar 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite patreon.com/carlosweber y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos.